¿Qué tal? Hola, estamos de vuelta aquí en la mula. Estamos con Juan Infante, Ramiro Escobar y Pablo Ugaz para seguir conversando sobre los resultados de las elecciones. Tanto Ipsos como GFK acaban de dar sus conteos rápidos al 72% y al 77%, donde PPK aparece como ampliando el margen por encima de Verónica Mendoza, pero también es cierto que, como ellos han explicado, estos conteos rápidos suelen ser los primeros resultados más de zonas urbanas, que cierran mesas que cierran más rápido, pero igual, digamos, 3 puntos es bastante. No sé cómo ven ustedes las posibilidades de que Verónica Mendoza pueda pasar a la segunda vuelta. Bueno, Hernán Chaparro ha dicho de que si la diferencia es mayor a 4,6 ya... A 4,6. 4,6 ya no habría nada más que hacer. Pero ahora hay como 3,2 ya, ¿no es cierto? Sí, pero digamos, para él todavía Ya, es empate técnico. Todavía es empate técnico. Sí. Bien, hace un rato estaba Marisa Glave con nosotros y a mí me sorprendió porque inclusive los analistas que tienen digamos, algún tipo de simpatía, afinidad con sus propuestas, tienen una preocupación ante un eventual gobierno de Frente Amplio, señalan que sería mejor que esperen 5 años, que han ganado mucho, pero ella lo veía súper confiada, consciente de los retos y como segurísima que era posible manejarlos. ¿Ustedes cómo ven una eventual segunda vuelta del Frente Amplio? ¿Qué cosa es lo que le conviene a la izquierda? Juan Infante. Estamos evitando. Claro, la pregunta es ¿por qué no estamos centrando tanto en el Frente Amplio? Pero bueno, esa es una primera con cosa. Kuczynski también. Ok. Yo creo que todo depende de cómo Verónica y su equipo se desenvuelven. Igual con Kuczynski. Si ambos o cualquiera de los dos le quieren ganar a Keiko, van a tener que hacer concesiones o Verónica Kuczynski o Kuczynski hacia el lado de Verónica. Si no, probablemente no vayan a ganar. A mí no me queda muy claro en la campaña de la primera vuelta, en general, las propuestas. Yo no tengo 4 o 5 cosas que Verónica vaya a hacer en la cabeza. Tengo más las de Ala que las de Verónica. Y lo mismo con PPK. O sea, me queda claro que quiere bajar el IGB al 15%. Y que Verónica no va a bajar el IGB, ya forzándome a pensar, ¿no? Pero o no ha habido mucho espacio para que comenten eso, o no han trabajado mucho sus ideas fuerzas, ¿no? Lo mismo en el caso de Keiko, ¿no? Entonces, cualquiera que fuese el escenario de quien pase, tiene que hacer un esfuerzo de conciliar con alguien. Y los dos la tienen difícil, ¿no? Porque no han mostrado, ninguno de los dos, mucha predisposición a hacer concesiones en la campaña de primera vuelta. De los dos, mal, a mi parecer. Y tampoco han buscado tanto voltear a Keiko, ¿no? O sea, yo creo que Keiko se ha llevado relativamente fácil, porque nadie estaba peleando a ella, contra ella, y sí ha bajado un poco, o sea, aunque las cifras están comenzando a darle una mayor... se está volviendo al 40% que tenía antes de la marcha No Keiko, ¿no? Pero si no hubiese habido marcha No Keiko, probablemente ya estuviese en 42, 43, si es que no en 45, ¿no? Y esa es la responsabilidad de PPK y la responsabilidad de Verónica Mendoza, ¿no? Y que Keiko no esté más arriba, básicamente es una puja que tuvo la Keiko. Ahora sí, una campaña, digamos, en el Perú nunca hay mucho debate de propuestas, pero todo el rollo Guzmán Acuña, las tachas se llevaron en enero y febrero. Entonces, en realidad, el debate ha sido de un mes. Y en ese mes, el golpe a Keiko ha sido fuerte. O sea, digamos, el crecimiento de 42, 44 a 51 en rechazo contra su candidatura sí fue fuerte. Yo creo que más bien Mendoza tuvo bastante que ver y PPK no se cuidó mucho. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, y es: PPK aparece en una eventual segunda vuelta hoy en día como quien le gana a Keiko. Pero ahora la pregunta es, ¿qué cosa puede hacer PPK realmente para diferenciarse de Keiko? O sea, ya no hay 10 candidatos donde tú pasas piola, ¿no? Ahora hay 2. Todas las cámaras están puestas sobre 2 candidatos. ¿Cuál es el margen de acción de PPK para decir, yo soy diferente a Keiko? Bueno, yo creo que hay una idea que quiero poner sobre la conversación de todo, ¿no?
Y es que, independientemente de lo que pase, creo que es fundamental que entendamos que la democracia sirve para procesar diferencias, ¿no? Entonces, todos esos cucos, odios, acusaciones, calumnias incluso, levantadas en la primera vuelta, sobre todo contra la Violeta Mendoza, acusaciones terroristas, etcétera, es algo que debería pagarse en la segunda, independientemente de si ya pasa o no, porque no es posible que un país, una sociedad como la nuestra, entre a una segunda vuelta en un estado de tensión, digamos, de tumulto social, no solo político, para enfrentar un asunto tan importante, ¿no? Finalmente las elecciones son para eso, para que vivamos diferencias, o sea, pensar que todos vamos a pensar igual, que todos queremos lo mismo, suena muy bonito, pero no es real, ¿no? Entonces, eso como premisa fundamental, yo creo que tenemos que tener la suficiente madurez para encarar una segunda vuelta, así pase Mendoza o PPK. Ahora, respecto a lo que dicen, yo sí creo, he ido a más de una reunión en la primera vuelta sobre medio ambiente, sobre cambio climático, sobre educación, pero claro, el foco estaba puesto sobre las tachas, recontratachas de exclusiones. Entonces, eso creo que es una responsabilidad de los medios también, ¿no? Ignorar un poco lo esencial y centrarse, digamos, en la bronca electoral. Pero, puestas en frío las cosas, yo haría la siguiente pregunta, ¿no? ¿Alguien sabe concretamente cómo es el programa económico de Keiko Fujimori? Más allá de lo que diga concretamente, nuestro modelo es distinto al modelo, entre comillas, supuestamente chavista de Mendoza. La apuesta de Keiko y la apuesta de Fujimori en general es continuemos como Estado, ¿no? Y vamos a ver una serie de cosas que recuerdan el legado del padre. Y la apuesta de PPK es algo así, pero sin clientelismo tan marcado, sin autoritarismo político, etcétera, pero lo que le van a recordar a PPK en la segunda vuelta es cuando se subió al escenario en la segunda vuelta del 2011 a decir que yo no olvido el padre de Keiko Fujimori. Entonces, PPK como que no tiene tantas credenciales para enfrentar a Fujimori en la lógica de una lucha contra el Fujimori. Porque tú para ganarle a alguien en una segunda vuelta tienes que marcar una diferencia clara. Exactamente. Y después de lo que él ¿no? hizo en 2011 es bien difícil como que marque una diferencia clara, me parece. Pero Claro, eso es lo que creo que lo tiene, ¿no? Entonces, solamente un comentario más para alguien. O lo que tiene que construir, digamos, ¿no? Claro, tendría que hacer, como dice Juan, algún tipo de alianzas, algún tipo de conversaciones, pero, digamos, no sé si va a tener el ánimo de hacerlo, porque mira lo que pasó en las últimas 48 horas, estos videitos que salieron, que hablaban de que no, yo otro por solidaridad nacional, y no sé qué, prácticamente poniéndose una suerte de traje de fujimorismo de Fujimori. Entonces, ¿cómo va a ser? Yo creo que va a tener que hacer unas movidas políticas, y pasa también, debe dejar los maximalismos, ¿no? Inútiles en el juicio, y entrar en una negociación para poder encarar con madurez una segunda vuelta, ¿no? Ahora, Yo creo que PPK y la gente de PPK, a diferencia del Frente Amplio, está desesperada por entrar a la segunda vuelta. O sea, el Frente Amplio, si entra bien, obviamente tienen muchos retos por delante. Y si no la hizo linda. Y si no la hizo linda, exactamente. Entonces yo creo que allí, y aparte la desesperación se ve no solo en el video, sino que en las últimas semanas PPK ha prometido a los conservadores muchísimas cosas. O sea, Mercedes Arauz, que es parte de su plancha, ha firmado en un proyecto de ese tema de no al aborto, despenalización del aborto, no al matrimonio igualitario. O sea, se han puesto un corset ideológico más fuerte del normal en su desesperación por votos, que choca directamente con Verónica Mendoza y con alguien que podría buscar más votos, digamos, para el lado más izquierda. Entonces, me parece que si estás desesperado por entrar y prometes muchas cosas a un lado ideológico, cuando buscas votos del otro lado, va a ser muy complicado para Verónica Mendoza y su gente, o sea, para ellos apoyarlos en algo. O sea, no veo ahorita ningún tema que los una. El no a Keiko, Pero PPK no es el no a Keiko, se ha apoyado en el 2011 a... pero no es Keiko. O sea, digamos, o sea, si le das a elegir entre... Pero, por ejemplo, si tú le planteas, a ver, PPK, ¿apoyarías el matrimonio igualitario en el Congreso? Te diría que no. Exacto, y allí no te apoyo. Entonces, yo creo que hay temas que no van a transar. Y los temas más que económicos tienen que ver con, como siempre, en este caso, Digamos que- de la cintura para abajo. Digamos que PPK no es no a Keiko, pero no es Keiko. Exacto, ¿no? O sea, habría que hacer la distinción, ¿no? claro. Y todo está por construir, digamos. Ahí, bueno, tendrá una semana para construir la nueva propuesta. Tendrá que firmar su hoja de ruta, Y digamos. otra cosa que ha pasado en esta desesperación de la gente PPK
por entrar a la segunda vuelta es que sus operadores mediáticos, analistas que son de PPK, pero que van como analistas normales o neutrales, han hecho una campaña muy agresiva contra la gente y Verónica Mendoza. Eso, digamos, eso ha hecho muchas heridas ahorita. O sea, todos han estado, los hemos visto. O sea, digamos, las analistas las conocemos, sabemos lo que dicen y cómo han atizado el cuco contra ellos. En ese panorama también va a ser difícil restañar las heridas. Entonces, la cosa yo la veo bien complicada. Se habló de la renuncia de Ranchera, ¿recuerdas? No recuerdo. Para tratar de decir, yo leí, digamos, un tuit de última hora diciendo a la gente que está dentro del local todavía, entonces, pero que ya se cerró la operación del local, por favor, vote por PPK para que no pase el de error. Entonces, lo que dice Pau es interesante, ¿no? Porque también la lógica de la desesperación. Si me permites, pero acá ese Ramírez es bien importante porque cuando la OMP no cierra la votación o permite que se den las encuestas a las 4 de la tarde, con tanta gente todavía a punto de votar en una votación tan cerrada, creo yo que ha facilitado que haya ese tipo de reacciones. Y Lima, siendo un lugar donde la votación de PPK ha sido tan fuerte y tan débil la de Mendoza, cualquier cosa se ha podido hacer e inducir ante ese hecho de que las encuestas provocadas no se difunden. Si tú prohíbes una semana, 2 semanas antes de las elecciones la difusión de encuestas y permites que la gente vote, no sé en qué porcentaje, 10%, 15% de gente de Lima, y no sé si en el interior pasa igual, que todavía no ha votado, y se difunden las encuestas, generan mensajes de este tipo, ¿no? O sea, yo creo que el sistema electoral peruano ha hecho una patinada tras otra patinada, y la última gran patinada ha sido esto de acá, ¿no? Y que es gravísimo en realidad, y choca contra todo, o sea, contra todo el esquema de difusión de encuestas. Y yo no sé por qué no han los partidos rápidamente impugnados, pero pues se debió postergar, o sea, el cierre de votación y el dar la información de la urna por lo menos una hora, ¿no? Nosotros hemos visto acá nomás al costado del local donde estamos, gente a las 5:15 de la tarde y había afuera una cola de unas 50, 60 personas haciendo cola para entrar a las 5:15. Entonces, creo yo, no estoy al tanto de la ley electoral, pero yo creo que eso es prohibido. Y lo que tú dices, claro, era lo que se iba a generar, o sea, WhatsApps induciendo a la gente a decir, bueno, esa es la realidad, que era la realidad. Entonces, sí, una cosa chiquita, pero dice Juan, ese es un dato que hay que recoger también, ¿no? Yo no recuerdo una elección en términos técnicos operativos tan caótica, ¿no? O sea, creo que hay que llamarle la elección al señor Cucho, porque si bien ha sido un desastre total, pero ha habido caos, ¿no? Ha habido escuelas de sargento no había, no ha habido gente discapacitada que no llevaba, no tumultos en la Universidad de Ingeniería, entonces no vamos a decir que es un perturbador la elección y alimenta la versión del secretario general de la elecciones semidemocráticas, pero no ha estado bien organizado. ha estado suficientemente condescendiente para que pase cualquier cosa en una votación. Incluso que una semana antes o menos el voto electrónico pase de 3 millones a 1.200.000. Ya ha fallado en algunos sitios el voto electrónico, o lo de Tábara, ¿no? Que decide el viernes que el 5% es la valla y coincide o coincidencia con el APRA, ¿no? Entonces, los señores jurados nacionales de elecciones han hecho, solamente quiero decir esto, todo lo necesario para que por lo menos pasada la elección lo saquemos. Sí, se vayan, no tienen que irse de todas maneras, es una vergüenza pero increíble. Sí, yo quería hablar ahora de los chicos. Antes de hablar hablemos un momento de Alianza para el Progreso. Es que hay que festejar. Yo creo que, perdón. Han entrado al Congreso, hermano. Tienen 6, 4 han hecho bulla la vez pasada, ahora tienen 6. O sea, pero ¿qué va a pasar en el APRA? Más allá de eso, creo que la gente le da un mensaje muy contundente, ¿no? O sea, creo que parte de los grandes resultados. O sea, la gran lectura es que Keiko hizo un gran trabajo. La otra gran lectura es que Alan, a pesar de todo su esfuerzo,
O sea, ya, digamos que La gente no le cree. la gente no lo quiere, es peor que no le cree, ¿no? Claro, pero no le cree. No, pero además se le ha hecho una cantidad de promesas. O sea, no le cree absolutamente nada. Y yo de quien más me acuerdo promesas es de él. Y algunas me parecían apinadas. Pero tú estás obsesionado con García. No, Pues yo me acuerdo de poquitas. Mira, un apunte sobre él, ¿no? sí, me acuerdo que Yo coincido con Juan que si tú escuchabas su discurso tanto en el debate del jurado, en sus presentaciones en televisión, eran discursos estructurados, ¿no? Propio ex jefe de Estado, además, no sabe qué hacer, tiene datos, etcétera, ¿no? Pero hay un asunto de química con la población que, a mi juicio, hasta donde alcanzo a ver, responde por lo menos a dos factores, ¿no? Uno es que creo que hay una soberbia que se le sale ahí, que es conocida por una parte de la población, porque es algo así como el expresidente que te dice así hay que hacer y no hay nadie más que yo que lo haga, ¿no? Y eso creo limitado incluso por algunos politólogos que lo creían indiscutible, ¿no? Y que no, sí sabe hacer campaña, bueno, se ha demostrado que no. O sea, hay una cuestión personal con ese fondo. Pero hay otra que creo que camina en el ciclo de los partidos políticos, ¿no? O sea, creo que estamos entrando lentamente a el fin de un ciclo de partidos políticos que nos han parecido tradicionales, normales, habituales, esperables en el esquema político peruano. Y estamos entrando a otro, lentamente, Pablo Guzmán, el parpadeo fuerte, digamos, del Frente Amplio para tratar de estructurarse y llegar tan lejos, ¿no? Acuña incluso, demuestran que estamos caminando hacia otra cosa, algo que Juan Pablo Luna, un politólogo uruguayo, llama vehículos electorales, ¿no? Ya partidos de otro tipo. Entonces, la cáscara del APRA, impara además con el PPC y con Lourdes, que parece que le trae mala suerte a todo el mundo, ¿no? Termina haciendo naufragar ese barco, que es el barco del pasado, ¿no? Y la gente pues está buscando consciente y inconscientemente nuevos horizontes. Ahora es interesante que el hecho de que PPK y el Frente Amplio metan más de 20 congresistas, el hecho de que Alfredo Barnechea haya logrado como que de pronto Acción Popular tome un aire, puede ser el inicio de la construcción de nuevos partidos que, si saben adaptarse a la realidad, digamos, a los tiempos que ya están y a los que vienen, pueden terminar consolidándose como las fuerzas de derecha, de izquierda y de centro en el Perú. Paula. Yo lo que creo es que ahorita este congreso es bien interesante porque todo el mundo está hablando que 60 congresistas del fujimorismo nos asustan, ¿no es cierto? Es una cifra dura. Kenji primera votación, Cecilia Chacón segunda, Vilcatoma quinta votación en general. Y creo que Keiko Fujimori sí hizo un cambio en su campaña del 2011 para acá, ¿ya? Es el tema que tiene que ver con matrimonio igualitario y despenalización del aborto. Al separar a Julio Rosas, dio un mensaje clarísimo. Y de hecho tiene este chico, que ustedes no lo conocen, pero yo lo conocí en un evento de estos temas, Sandro Stapleton, que es muchísimo más conciliador en esos temas que los de Acuña o de PPK mismo. Entonces, cuando se habla que este de acá es un todo, el fujimorismo es un todo orgánico, conservador, etcétera, va a tener otros temas. Ha hecho mucha flexibilización Keiko Fujimori con esta gente, muchísima. Entonces, yo creo que es ideal que gente del Partido Barnechea, Frente Amplio, PPK, podrían hacer una buena emulsión en varios temas que tengan que ver con las libertades civiles, ¿no? Entonces, sí, está bien interesante. Yo no lo veo, yo no soy tan pesimista en el tema del Congreso y Keiko ahí. O sea, no soy tan pesimista ahí. En el tema de la segunda vuelta sí, porque allí sí, digamos, con quiénes vas a sumar, con quiénes se van a encontrar, ahí sí va a ser duro. Yo creo que hay dos personajes claves en la segunda vuelta que no están en el Congreso, que van a ser Goyo, que ha demostrado una fuerza muy fuerte en bolsones de izquierda, en Amazonas, Cajamarca, Puno, ¿no? Entonces, Goyo va a ser fuerte, va a ser casi determinante en algunos momentos, y el otro va a ser Popio Olivera. Popio Olivera en Lima tiene ahora 1,7 o algo así. Ese es un antifujimorista per se, ¿no es cierto? Consiguió el video, etcétera. Entonces, yo creo que como operador en la segunda vuelta de estos dos personajes, que antes eran marginales, digamos, en la política, van a ser bastante determinantes en esta segunda vuelta que se nos viene 2 meses largos, duros y polarizadores, ¿no? Siempre y cuando le den espacio, ¿no? O sea, porque podría ser que PPK elija no dar espacio.
si es que PPK. Verónica Mendoza seguramente se los daría. No lo o quizás sabemos. no. Es que no lo sabemos porque nada te garantiza que a Poppy Olivera se lleve bien con Verónica Mendoza, o sea, no lo sabemos. O sea, están ¿Y allí Barnechea no te parece un factor también? para... Para, digamos, sumar fuerzas en alguna bolita. Sí, sí, la verdad es que sí, es mucho más cercano a Verónica Mendoza que a Keiko, ¿no? El caso de Poppy Y seguro que a PPK también antes que a Keiko. Yo creo que la Federación Popular va a terminar va a ir a negociar algo Sí, claro. con Progreso por el Cambio y va a darle su apoyo. Y si PPK no pasa, ¿qué pasaría? ¿No? ¿Acción Popular? No, o sea, ¿a quién le daría apoyo? Si pasa, No sabemos. si pasa Verónica Mendoza y Keiko y PPK se queda. PPK queda. Ahí yo tengo una duda, es una interrogante. Es una interrogante enorme. No tengo, ahí no sé, Sí. no sé qué harían. A mí, el tema de Olivera y cómo él de la nada, con 0.1% o menos, logra por una sola intervención tener casi 1.8 en Lima. Eso es los huevos que le faltó a varios candidatos. O sea, hemos tenido una campaña sin fuerza en algunos temas importantes. Y creo yo que Olivera sí ha dado una lección de cómo aprovechar momentos específicos que a mi criterio ni PPK ni Mendoza llegaron a cuajar. O sea, y creo que ahí se han arriesgado bien poco los candidatos, ¿no? O no han buscado el momento, o no han dicho las palabras exactas, o han estado con mucho miedo al periodismo, no lo han hecho tampoco a través de las redes. Creo que han aprovechado, o sea, cuando los medios se han cerrado en términos de poco espacio. O sea, tenemos quizás la campaña con menos espacio político de todas las anteriores, con menos horas, con menos minutos en televisión para los políticos. Cuando esto se cierra, tampoco han aprovechado para hacer, quizás Barnechea un poquito, contundentes manifestaciones a través de las redes. Y es tan barato viralizar, que en realidad ahí no se han adaptado. O sea, hay una flojera y una falta de visión en estrategias políticas también, creo que importante. Entonces, Falta de plata, también muchas cosas, ¿no? Ya, una pregunta final ya, porque tú planteas el tema, Juan, así que quiero cerrar con eso. El APRA. Ya, bueno, ya la gente comienza a hablar del tema de la renovación, hay que renovar. Esa renovación, ¿es posible con García liderando el partido? ¿O la renovación pasa inevitablemente porque García diga, eso fue todo, amigos? Lo que pasa es que Alan es el macho alfa de la política de toda la vida, o sea, es un macho alfa no permite que surjan otros y es per se esa definición. Entonces creo que ni Omar Quesada, ni Del Castillo, ni ninguno, Mauricio Mulder es un personaje resignado a ser un segundón, por más que tenga gran votación en el Congreso, o sea muy querido por mucha gente, o sea un pata que atraviese muchos sectores, sea transversal a muchos sectores, pero no creo, o sea, García no va a permitir la reestructuración, incluso le va a echar la culpa al partido de esta pérdida, o sea, no a él. Nos ya han contado que durante la campaña él les echaba la culpa a sus operadores de que no hubiese gente en los mítines, Sí. de que nadie lo aplaudiera. No, pero la verdad es que a mí sí me ha dado pena verlo así, porque siempre en campaña se le veía brillar, o sea, por más que no coincidas con él ideológicamente, él era brillante en política, solo cantando con el Sambo Cabero, o riéndose, que se le para la paloma, tenía una frase, una sonrisa, siempre estaba puesto a hablar con el periodista. Pero perdió su gracia, ¿no? Pero además, como decía Ramiro, desde el inicio de la campaña tenía una actitud, es como que entró a la defensiva y se le percibía como que estaba soberbio, ¿no? Entonces, mira, un comentario sobre eso, que el APRA en sí, desde que nace, tiene esa estructura jerárquica, ¿no? Cuando él en la Torre vivía, por ejemplo, una de sus sombras era el Cachorro Zavala, Manuel Zavala. Y la gente de esa época contaba que nunca dejó que le hiciera sombra, ¿no? El Cachorro Zavala luego muere y allá queda como el jerarca, la figura estelar. Y solo cambia eso cuando él está muy anciano y ahí es cuando emerge Alan García, que era uno de sus pulpines, digamos, ¿no? Entonces, como dice Pau, efectivamente,
creo que esto puede cambiar cuando ahora realmente se decida aprobar los impunes. El problema es que hay algo que él tiene que creo que no tiene ningún guía de la pista, ¿no? Y es un talento para la oratoria, un instinto a nivel político que tú no le ves ni a Cornejo, ni a Mulder, ni a Blackheim, ni a Quesada. Tendría que salir alguien que lo reemplace. Y la prueba es que las veces que Lapra ha intentado ir sin la tercera de las elecciones ha sido un fracaso total, ¿no? Entonces, eso creo que ya, como tiene, a pesar de ser un partido estructurado, tiene la lógica del caudillo, tiene, digamos, una estructura caudillista, solo va a cambiar cuando él decía realmente me voy. Y delegue a alguien, creo que, exagerando un poco, ¿no? Va a ser casi como Chávez cuando se va y se queda Maduro, espero que no esté tan mal. Pero yo no creo que suceda por causas naturales, ¿no? Me parece que lo va a tener que decir, ¿no? Yo creo que ha habido flojera intelectual. Esta ha sido la campaña intelectualmente más floja de las ideas. También ha habido flojera intelectual en los demás partidos, pero yo creo que no han hecho su chamba de recoger qué cosa, qué mensaje le tenemos que dar al país. Entonces han pescado al último momento y en la medida que se van reuniendo con grupos sociales, oye, a estos les interesa tal cosa, pum, hay que decirlo, a estos otra cosa, pum, cualquier cosa, no importa, con tal de coger bolsón. Pero la consistencia ideológica pero si tú recuerdas la campaña del 2001 que reposiciona a Alan, perdiendo lo reposiciona y le permite ganar en 2006, Alan vino con un rollo, yo vengo de Europa y les planteo eso. Pero y lo claramente que tiene pasa una es que contundencia argumentativa. Alan García tiene un problema serio para esta elección, que ya no podía repetir por tercera vez lo que había dicho en dos elecciones y no había hecho, y tampoco tener un discurso más de derecha, porque con ese discurso no ganas. No, pero yo creo que dos cosas. Una, de verdad que yo he recogido el baguazo, la tragedia del baguazo, políticamente a Alan y a su gente, los no supieron reaccionar y muchos han golpeado. Y yo en el documental que hemos participado, en el de La Espera, tú lo ves como él como personaje no sabe responder y se enoja más y es un animal de derecha pero bruto y achorada, que Alan no era así. Y yo me lo explico ahora que digamos, intento responderlo. Se ha rodeado de gente que solo piensa, digamos, al lado derecho del espectro ideológico, ¿ya? Solo con ellos toma cena todas las semanas, solo lo ve así es lo que lo admira. Se ha rodeado de gente que todo le dice sí, chicheño. Entonces, su realidad se volvió esa realidad, donde lo aplauden, donde él es el genio, donde creció, donde el Perú llegó a niveles estratosféricos de la economía, donde no hubieron tragedias, donde no pasó nada. Y cuando el tipo ha pisado la calle, la realidad, las elecciones, se fue de cara. Porque yo sí creo que este círculo no lo alimentó en términos de realidad. O sea, su gente, esto con los que cena, con Vegayona, con toda esta gente que todas son sus patas ahora, sus mejores amigos, digamos... Por eso, ¿dónde está el antiimperialismo? No. Y ahí perdió todo. Pero, o sea, ni está el antiimperialismo de la plata, ni está los 7 ensayos, ni está organizamos el Perú. Víctor Andrés Belón. Ni siquiera peronidad de Víctor Andrés Belón. Bueno, señores, pragmatismo así. se acabó el tiempo. Muchas gracias por la comparación, muy interesante. Veremos qué pasa. Nada, nos despedimos y seguimos más adelante. A las 9 son los primeros resultados de oficiales de la OPE. Seguimos. Ya.